hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Yo soy Bárbara Román y somos de la Iglesia Visión Evangélica Jesucristo es el Señor. Y mi nombre es Joana Franco y nuestra iglesia está ubicada en la carretera número 2 del pueblo de Atillo, que pastorean nuestros amados pastores Keren Riquelme y Rafi Riquelme. Nuestros cultos de oración son los miércoles a las 7 de la noche, los cultos de los jóvenes son los viernes a las 7:30 de la noche y el culto mayor son los domingos a las 9 de la mañana. Frente de nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara a todos que Jesucristo es el Señor. Les invitamos a gozarse con nosotros y si no tienes una iglesia que visitar, acompáñanos. Saludos, mi nombre es Yacer Rosa. Queremos agradecer a los hermanos que se han estado conectando cada jueves y también por todos sus hermosos mensajes. Recuerden que se pueden conectar a través de las diferentes plataformas como Facebook, nuestro canal de YouTube, @iglesiamejes y el chat de la iglesia Mejes en WhatsApp. Ahora, hermanos, les invitamos a orar en esta noche de hoy. Padre Santo, Padre Bello, gracias por permitirnos llevar tu palabra a través de estos medios, Señor, a través de Mejes Podcast. Gracias por nuestra teleaudiencia, gracias por este equipo, gracias por la palabra que nos revelas cada día, Padre Santo, y por el conocimiento y la sabiduría que podamos impartir. Oh Señor, bendice a los que nos están escuchando y háblale, Padre, háblale a su alma y rescata la alma, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Amén, amén. La semana pasada aprendimos sobre la introducción a los Hechos, propósito y expansión de Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles ocupa un lugar central en el Nuevo Testamento. Es una obra extensa en la que Lucas escribió las crónicas del desarrollo de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos narra la expansión de la iglesia y el poder del Espíritu Santo, desde la ascensión de Jesús, pasando por la conversión de Pablo, hasta la difusión del cristianismo en la región del Mediterráneo. Muestra cómo el Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para llevar el Evangelio a los gentiles. Además describe la organización, la oración, la comunión, los desafíos y la misión de las primeras comunidades cristianas, como un modelo de vida para los creyentes. Si te perdiste alguna de estas enseñanzas o quieres profundizar en estos temas, te invito a visitar nuestro canal de YouTube, @iglesiamejes. Allí encontrarás cada lección lista para acompañarte en tu tiempo de estudio personal. Hermanos, ahora vamos a buscar en la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 1, del 1 al 8, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. En esta noche damos inicio a leer este capítulo de Hechos del 1 al 8 de los apóstoles. Esto fue copiado de la Biblia digital Bible Gateway, la versión Reina Valera del 60. Amén, amén. Bendita palabra del Señor.
Para este estudio nos hemos apoyado en la Biblia de Bosquejos Sermones, tomo 6, Hechos de los Apóstoles, publicada por Alfa Omega Ministry en el primer versículo de este capítulo, que sale hablando de Teófilo. Teófilo, que quiere decir amigo y amado de Dios. Ustedes supieron que la semana pasada, los que nos siguen, cómo se destacó quién era Teófilo. Teófilo, para un recordatorio, era un destinatario que pudo haber sido un funcionario romano de alto rango, y Lucas le dedicó el libro de los Hechos, narrando las maravillas del Evangelio. También señala que Teófilo fue un hombre que buscó crecer y madurar en el Señor, porque él tenía un hambre profunda de Dios. Y aunque espiritualmente representa a todo aquel que desee conocer la verdad con certeza, se espera que tengamos hambre de conocer todo lo que podamos acerca de Jesucristo. Nosotros, todos, debemos de ser como Teófilo, para aprender de los relatos de grandes siervos que nos enseñan el Evangelio de Jesucristo. Esto nos recuerda cuando venimos a la iglesia que tenemos que tener esa hambre de escuchar a nuestros pastores la palabra del Señor. Seamos como Teófilo. Me llama mucho la atención que justo después del texto menciona que hasta el día en que fue recibido arriba, esta frase se refiere a la ascensión de Jesús hasta el momento en que ascendió al cielo. Cristo hizo y enseñó hasta que fue alzado. O sea, hasta que ascendió al cielo, Él fue fiel. Él empleó para Dios todo lo que tenía hasta que se completó su vida en la tierra. El creyente como Cristo debe de usar sus dones para Dios hasta que entre al cielo. No podemos retirarnos en la tarea de alcanzar un mundo tan desesperadamente lleno de necesidad. Así mismo. Vamos a buscar en las Biblias en Juan capítulo 9, versículo 4. Amén. Y dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Antes de ascender, Jesús no dejó a sus discípulos sin dirección. Él les dio mandamientos, les dio instrucciones claras, no sugerencias. Estos mandamientos incluyen esperar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, ser testigo, predicar el Evangelio y permanecer unidos. Cristo obró y enseñó por el Espíritu Santo mientras estuvo en la tierra en la carne. Cristo dependió totalmente del Espíritu Santo. Él tuvo que rendirse y ponerse a su disposición, así como nosotros tenemos que hacerlo. Piensen en un momento, si Cristo depende totalmente del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Amén. En Romanos capítulo 8:13, vamos a buscar ahora en sus Biblias también con nosotros, en el capítulo 8 y versículo 13. Y dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Jesucristo estuvo apareciéndose a los apóstoles por 40 días, con innumerables pruebas. Jesús se centró en la enseñanza de los apóstoles. Ellos serían los primeros que llevaron al mundo su mensaje después de su partida. Esto lo testifica en 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 2. Vamos a buscar en la Biblia para que lo vean. Y dice así, como le repito, en 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Dice: lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El ministro terrenal de Jesús fue para proclamar la gran esperanza del hombre, la promesa del reino de Dios. Amén. Retomando los versículos 4 y 5, vemos que Jesús les da la instrucción muy específica: no moverse de Jerusalén. La razón, la misión sin espíritu se convierte en un esfuerzo humano, pero la misión con el espíritu se convierte en poder y dirección de Dios. Esto corrige un impulso común, querer hacer sin recibir. Hechos enseña que primero viene dependencia y luego viene impacto.
Mientras esperaban en Jerusalén, varios acontecimientos pasaban. Repasemos que el Hijo de Dios verdaderamente vino a la tierra como hombre, que el Hijo de Dios murió, pero resucitó de los muertos, conquistando así la muerte, que la cruz es el camino mediante el cual los hombres pueden ser salvos del pecado, de la muerte y del infierno, que esperen ser bautizados por el Espíritu Santo. Juan el Bautista los había bautizado en agua. Ahora serán bautizados por el Espíritu Santo. Cristo sabía que el hombre necesitaba un poder sobrenatural, el poder de Dios mismo. Él sabía que la presencia de Dios mismo tenía que entrar en el corazón del hombre. En estos dos versículos, Cristo comparte cómo los apóstoles y todos los futuros creyentes van a recibir el Espíritu Santo en toda su plenitud y poder. Ellos deben esperar la promesa del Padre, esperar en oración la llegada del Espíritu Santo. Note la frase, la promesa del Padre. La idea es que el don del Espíritu Santo es el don supremo de Dios para los creyentes. El Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo y Dios promete darle su Espíritu Santo a todos los creyentes. En Mateo 3:11, vamos a buscarlo en la Biblia, el capítulo 3 del libro de Mateo, el versículo 11 dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Qué hermosa palabra, Joana. Qué hermosa palabra. Cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Hermoso. Esas son palabras que tocan el alma. A pesar de lo que Jesús dijo, vemos en los versículos 6 y 7 que ellos seguían preocupados por la resurrección y por la restauración de Israel. Otras áreas que me impactaron eran que los apóstoles tenían muchas expectativas de Jesús. Me imagino que estaban desesperados por saber qué Jesús iba a hacer. ¿Cuántas veces no nos sucede esto a nosotros, verdad? Que nos desesperamos por las cosas que Jesús va a hacer. Vemos en ese versículo 6, donde los apóstoles le cuestionan a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Dios le contesta: no nos toca a vosotros saber, Joana, no te toca, no nos toca ya ser nosotros a saber. Pero qué hermoso es Jesús, que luego de dirigirnos, los educa. Y así mismo hace con nosotros, nos dirige, nos educa. Con amor les dice: pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Lo revelador es esto: los discípulos aún pensaban en términos de un Mesías físico, terrenal, en un gobierno, en un reino material para ellos y para la nación de Israel. Siempre debemos de recordar esto: Cristo va a establecer su reino en la tierra. Y hay un aspecto futuro en su reino, así como en el presente. Él reina, Él gobierna en los corazones de todos nosotros. Pero el interés del creyente no debe de ser una recompensa, no debe de ser un deseo, una posición, una influencia, dinero, posiciones, reconocimiento y prestigio. El interés del cristiano debe de ser el servicio, el ministerio, proclamar la gloria de la salvación de Cristo. Como decía el Padre, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que los creyentes deben de hacer es esperar el regreso de Jesús y anhelar el cielo. Pero incluso esto aún, el amar el regreso de Jesús, no debe de interponerse entre cristiano y su labor. Así mismo es. Así mismo, Bárbara. Para cerrar esta sección, el versículo 8 es la respuesta definitiva. Jesús no solo le da una promesa, sino un propósito. Les asegura que recibirán poder para ser sus testigos, empezando desde la casa, en su ciudad, hasta llevar ese mensaje al mundo entero. Jesús le asignó la gran tarea de los creyentes, como a nosotros también, la gran comisión. El poder que equipará a los creyentes sería el Espíritu Santo.
Los discípulos habían preguntado acerca del reino y las posiciones, pero el poder que recibirán no era un poder terrenal, no era el poder de la posición, reconocimiento, riqueza, no era nada material, no se trataba de la fama o de política. Su poder iba a ser más grande, más allá, iba a ser espiritual, sobrenatural, el poder de Dios mismo, del Ser Supremo, de su presencia y de su espíritu. El propósito, espíritu de Dios, iba a morar dentro del corazón y en la vida del creyente. Nadie podría jamás poseer un poder mayor. Esto se aprecia claramente que en una vez que los primeros discípulos experimentaron la venida del Espíritu Santo a sus vidas, nunca más preguntaron sobre el poder terrenal. Experimentar la presencia de Dios fue para ellos la cima, la experiencia suprema de sus vidas. No necesitaron nada más y así mismo nosotros no necesitamos nada más, hermano. Eso es lo que realmente anhela el corazón humano. Una vez que el Espíritu de Dios mora verdaderamente en una persona, esa persona se halla completamente llena, satisfecha. Nada más puede compararse, ni las posesiones, ni nada material, a alguien que ha recibido verdaderamente el Espíritu de Dios en su corazón. Amén. Aleluya. Qué bello. Amén. Bueno, hermanos, vamos a analizar y a reflexionar de esta palabra. ¿Qué plan de Dios? ¿Qué plan tiene Dios con nosotros? ¿O qué plan Dios tenía? Todo, Dios lo tenía todo. Dios lo tiene todo planificado. Dios lo tiene todo estructurado. Desde el pasado hasta el presente. Todo estructurado a favor de ¿quién? De la iglesia. Aquí vale profundizar algo precioso en Hechos capítulo 1, en los capítulos que la hermana Beba leyó, hasta lo difícil Dios lo usa como estrategia. La persecución no destruye a la iglesia, la dispersa para multiplicarla. Si algo es hermoso de este libro, es que se usó con un gran propósito, llegar a los gobernantes, que creyeran en el cristianismo. Lucas estaba documentando la historia verdadera de los seguidores de Cristo, que estén quietos hasta que reciban el Espíritu Santo. Es importante que obedezcamos la palabra del Señor. Cuando Dios nos dice, estén quietos y esperen, es porque nos va a bendecir con su Santo Espíritu. Entonces serán testigos de todas sus maravillas. ¿Y cómo se harán estas cosas? Dios se lo dijo en el verso 8. Pero recibiréis poder. En Hechos capítulo del 1 al 8, se lo vuelvo y se lo muestro para que vean que Dios no solo salva a los individuos, forma una comunidad, la llena del Espíritu, la corrige por dentro, la organiza y la fortalece por fuera cuando llega la oposición. Hermanos, el creyente no camina por ocurrencia, camina por la promesa que recibiréis poder. Y ese poder no es para exaltarnos a nosotros, sino para testificar de Cristo con valentía, pureza y amor. Hermanos, para continuar este estudio del libro de los Hechos, recordemos que Jesús nos manda a esperar en dependencia del Espíritu, porque solo con su poder seremos testigos efectivos. En estos capítulos vemos que Dios formando una iglesia real, visible, organizada, valiente y llena de amor. Una iglesia que crece en medio de los milagros, la oposición y aún dentro de la persecución. Hermanos, no dejen de estudiar este gran libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Les invito a continuar la lectura porque el Espíritu Santo no solo inició la iglesia, también sigue guiando a los creyentes hoy día. Santo, santo. Así mismo. Y con esto llegamos al final de nuestro estudio bíblico de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición. No se olviden dejar sus mensajes en el chat o Messenger. Déjanos saber si desean alguna oración por alguna petición. Dale me gusta, comparte. Recuerda que la conversación no termina aquí. Te invitamos a conectarte con nosotras todos los jueves a las 7:30 en vivo a través de Facebook. Y si te perdiste alguna parte o quieres compartir este estudio con alguien, la clase va a estar disponible en varias plataformas. Puedes encontrarnos en Facebook, en el canal de YouTube @iglesiamejes o en el canal de WhatsApp de la iglesia Mejes. Amén, amén. Así que, hermanos, sigan conectados
a través de la Escritura. Y hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga Rica y abundantemente.